Ahora. Ya, ahí estamos. Está anclado. Estoy grabando. A ver si alguien de los que está conectado dice algo, a ver si funciona bien esto. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Gracias. Ya. Estamos. Ya. Digo. Great. Esto lo vamos a poner. ¿Qué pasa aquí? El chat quedó allá. El chat, esto lo vamos a poner aquí. Ahí. Aquí. Ahí. 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 Ay. Esto. Ya, bueno. Está bien ahí. Digo. Eso. Desde unos 2 minutos que voy corriendo a la uva. Ahora está ya, ahora está. Ya. Está. Borrador. Ustedes son el famoso grupo C. ¿Ah? ¿C? No se acaba la cuenta. Podríamos mirar. A ver, tenemos lo mismo. De ahí al final de la clase, acuérdame, y les podemos mirar ahí cuántos son. ¿Cierto? Mi reloj. O sea, se supone que lo que pasa es que los grupos no son completamente equivalentes, deberían ser como de 33 cada grupo. Pero como, no sé cómo hicieron la repartición de grupos, pero la idea es que ustedes tengan, esta semana tienen todos, supongo, todos los cursos que tienen esta semana los tienen presenciales, o la posibilidad de presenciales. Y entonces no es que tomaron este curso y lo dieron en 3 partes, porque a lo mejor no va a coincidir con las 3 partes de los cursos que están tomando. Ahí supongo que hicieron algún programa un poquito complicado para poder buscar cuál es la mejor forma de dividir. Entonces, a lo más 33 supongo. No lo sé. No. Ya, ¿qué es lo que estamos viendo? Antes del tiqui. Pues ahí espero que con las fiestas no se les haya borrado todo lo que estábamos viendo. Vamos a partir con un ejemplo para ver si ahí nos volvemos a sintonizar con los temas. Y lo que estábamos viendo era el flujo de un campo vectorial que atraviesa a una superficie. Ese es como el gran asunto. La inspiración es como lo que llamaría el caudal. En el caso de que tengamos un líquido que escurre, que fluye, que tiene sus velocidades, y uno quiere decir cuánto líquido es el que está pasando. Entonces, ¿está pasando dónde? A través de una superficie. Entonces uno imagina una superficie como imaginaria, porque uno pone una superficie ahí y no pasa nada, porque si uno pone una pared, el líquido se para. Entonces supongamos que aquí hubiese una superficie. ¿Cuánto es el líquido que está pasando de este lado al otro lado de la superficie? Entonces para eso necesitábamos parametrizar la superficie,
poner de acuerdo la normal a la superficie para qué lado tenía que apuntar, porque en el lado que nosotros escojamos la normal, si el líquido pasa en ese sentido, vamos a decir que el flujo es positivo, y si no es negativo. Y como aparece un producto punto entre el campo vectorial y esa normal, eso es lo que da cuenta del signo. Si se nos ocurre cambiar la normal por la otra, por la opuesta, porque una superficie tiene normales ahí, dos posibilidades siempre. Salvo que sea una superficie no orientable, pero esa, como les dije, ahí les dije que miraran ahí la clásica, hay otras, pero como que la clásica, ¿cómo se llama? La cinta de muebles. ¿Ah? Hay cuadros artísticos ahí con unas hormigas caminando una fila infinita, ¿saben? Infinita, pero tiran ahí la cinta de muebles. Y esa no es orientable, porque si esa no sé si han visto, hay un cuadrito creo que de Escher. Escher es un artista que estaba muy interesado en estas cosas geométricas medias extrañas, figuras medias infinitas, así como cuadros que se van transformando. Al típico una especie de pasillito donde la gente va caminando y como que no se sabe qué es lo que es arriba y abajo, porque te van dando vueltas, depende de donde no mire el cuadro. Unas cascadas que van cayendo y la última cascada cae donde estaba bien empezado, entonces la cascada cae. Son como paradojas visuales. Y hay uno que, esta cinta de Moebius, que es como tomar una cinta, pero en vez de conectarla para que se haga un cilindro, o el borde de un cilindro, uno la tuerza una vez, de manera que si uno pone una hormiguita caminando por un lado, después de la vuelta queda caminando por el otro lado del papel. Entonces, es como que la cinta no le podemos definir dos lados. Yo que tendría, o si se imaginan, la hormiguita le ponen en la espalda de la hormiguita, le ponen un vector normal que apunte por el papel, y cuando la hormiguita vuelve al punto de partida, pero quedó del otro lado del papel, la normal le apunta hacia el otro lado. Entonces no hay una manera de definir en esa superficie una normal sea coherente, consistente en todo el objeto. En pedacitos chicos sí, pero en el objeto completo no. Entonces ese es uno de los ejemplos típicos de superficie no oriental. Entonces, lo que necesitamos para un flujo es poder orientarla, es decir, el flujo lo vamos a considerar con la normal para allá, y el cálculo, ¿cuál es el flujo? Habíamos dicho que se escribe como integral. Obviamente uno le pone la cantidad de integrales que uno escribe, tiene que ver con la dimensión del objeto sobre el cual calculamos la integral. Cuando pones integral con dos integrales, está refiriendo a integral en una superficie, en algo. Lo que ustedes deben haber visto, espero, en el curso de cálculo en varias variables, las integrales dobles que llevaban esta notación eran integrables en R2. Llevaban una región de R2. Integrales en regiones de R3 o volúmenes de R3, llevan 3, y las en R, las típicas, una sola. Ahora, esto es un poquito distinto, porque aquí ese no es un objeto que vive en R2, sino que en general las superficies son cosas que viven en R3, pero que de alguna manera las ponemos en biyección con R2 a través de la parametrización. Entonces la parametrización es la que nos permite este objeto que está en R3, que llamamos superficie, comportarse o tratarse como que fuera un pedacito de R2. Porque la parametrización nos lleva a eso de R2 en R. Entonces, bueno, uno dice, este es como la... bueno, no sé si es que les dije dos notaciones, pero... esa notación, y a veces se pone el n de s como notación, no es que signifique alguna cosa muy especial, pero como notación se pone a veces como f
punto ds y le ponen un símbolo de vector al elemento de área. Entonces, uno lo puede mirar como que f.n integrado con respecto al área de la superficie, o f punto el elemento de área. Entonces el elemento de área sería como, tendría una especie como comportamiento vector. Lo que pasa es que esto aquí es eso ahí. Tiene el n incorporado. Ahora, eso, en algunos casos con esto ya uno puede hacer algunos calculitos, porque si resulta, por ejemplo, que f.n en la superficie, si resulta ser constante, o sea que tiene un valor fijo, no cambia, entonces esta constante uno dice, bueno, la puedo sacar fuera de integral, y lo que tengo que hacer es la integral del área. Y si es que una superficie a la cual uno le sabe calcular el área, o sabe cómo la formulita del área, no sé, de una esfera, un cilindro, alguna que uno conozca, entonces uno dice, esta constante por el área. Y se evita todos los trámites de parametrizar y toda la cuestión complicada. Pero si es que no es un caso en el cual esta cosa sea como elemental, entonces lo que vimos es que esto se podía, a través de la parametrización, escribir como integral doble en R2. Entonces digamos que llamamos phi mayúscula, la parametrización, es una función, una biyección significativa de una región de R2 a R3. Esa es la pista. Y aquí generalmente usamos U y V, los parámetros para describir la superficie U y V. Y esto da phi de U, V. Profe, Sí, dime. ¿podría bajar un poco la cámara? Que no se alcanza a ver lo de la pizarra. Tecnología, a mí. Gracias. Vamos a reenfocar esto. A cualquier cosa ahí que esté pasando, amarilla. Ahí sí, gracias. Un poquito menos porque por si que cambiamos. Y esto creo que uno repetí. Ya. Vamos a hacer una prueba. Ahí. No estoy de acá. Oh, ya. Este es un 3. Ya, ahí sí. Entonces, bueno, phi tiene una primera, segunda y tercera componente. Este es un vector de R3, si quieren poner explícita, lo pueden explicitar, pero esa es la parametrización. Entonces, ya, aquí quedó un poquito. Entonces, usando esta parametrización, la integral en la superficie, uno la lleva a una integral en R2, en esta región R, o sea, una integral doble sobre esta región de R2, el dominio de la parametrización, donde F lo evalúo en los puntos de R3 que recorren phi. Entonces, hay una confusión. Phi de U, D. Punto. Por ahí ya hicimos esta cosa que hicimos la vez anterior. El vector normal y el vector de S ahí jugaban un poquito y al final había que poner phi X cruz phi Y, no, X, Y, V. De U, de B. ¿Qué es lo que da phi U y phi B? ¿A qué me refiero con el índice U eso? Derivada parcial. ¿No? Para no poner de phi a de U, de phi a de B, más flojo, uno le pone una notación alternativa. Realmente más práctico, más directo, uno le pone el índice, significa derivada parcial. Ahora, esto de acá,
hay que tener cuidado porque este producto cruz, si es que las pongo al revés, estas dos cosas, si pongo phi b cruz phi u, también da un vector normal, pero el otro. Entonces, si quiero aquí a poner aquí, o al revés. Bueno, al revés significa el signo. Uno lo calcula y después ve si es el signo correcto o el otro, cuál es la normal que quería tomar. O al revés, para que corresponda a la normal. Corresponda a la n o al n requerido. Porque en general uno se pone de acuerdo, pero ya voy a calcular el flujo con esta normal. Después uno parametriza, hace todo esto y calcula eso. Y después uno dice, bueno, pero este producto cruz está apuntando para el lado que había decidido el paranormal. Si no, tengo que ver el signo. Entonces, ese era el... Ya, vamos a hacer un ejemplito, dije. El ejemplito, no sé si alguna vez hay algunos flujos que son como bien conocidos y la gente los ocupa en algún tipo de aplicaciones. Uno de los flujos que es el campo de velocidad es más o menos muy usado para un líquido que va dentro de una tubería. Cuando las velocidades no son velocidades pequeñas, cuando son velocidades muy grandes, ahí se empiezan a producir una serie de fenómenos que son un poquito, escapan a la cosa sencilla, porque hay una cosa que se llama la turbulencia y se empieza a poner muy desordenado el flujo. Pero cuando las velocidades son pequeñas, el campo de velocidades del agua dentro de las cañerías de la casa se comporta más o menos de la siguiente manera. Voy a dibujar acá esa es mi cañería, mi tubo. El líquido va por aquí adentro. Quedo medio choco, pero ya no importa. Ahí. Eso está en el centro. Y el campo de velocidades es un campo que apunta en la dirección del eje del cilindro, en esa dirección, y un campo de velocidades que el máximo de la velocidad está en el centro, en el centro de la tubería, y va disminuyendo a medida que voy acercando al borde. Y si es que yo miro un corte aquí, o sea, voy pidiendo qué me pasa acá, pero si estoy mirando cómo está la velocidad aquí, esto es como un poquito ese aspecto. O sea, las flechitas acá describen, tienen un máximo en las flechitas que van al centro y van disminuyéndose el borde aquí hasta llegar a 0. Y la teoría en estos casos dice que esta curva que forman las puntitas de las flechas es una parábola. Eso es lo que llaman un perfil parabólico de velocidades, que todos los que trabajan ahí con los hidráulicos ahí conocen muy bien. Y uno puede decir que ese campo de velocidades es, vamos a decir, una constante, como que podría factor de escala, una constante, veces 0, 0, los dos ceros, ¿por qué pongo dos ceros ahí? ¿Ah? Claro, claro, o sea, la velocidad no tiene componentes ni en X ni en Y, sino que solamente acá. Entonces, esta es la única componente que es importante o que no es cero. O sea, la constante va a ir aplicado a esto. Y una cosa que sea una parábola, esta cosa que sea una parábola significa que esto es del tipo, si es que esto es R, el radio del tubo es R, es algo del tipo R cuadrado menos ρ cuadrado. Así, así.
donde ρ, que lo que es la distancia al eje. Es como la coordenada ρ de las cilíndricas. Estoy casi como escribiéndolo en coordenadas cilíndricas. Está casi listo entonces. Y eso sería raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Ese es el claro, porque en coordenadas cilíndricas este es el ρ. ¿Cuáles son las otras dos coordenadas cilíndricas? El ángulo, θ y z. Entonces, aquí B sería 0 por ρ unitario. El ρ unitario es el que apunta en la dirección donde crece ρ. El ρ unitario también ahí no tiene solamente componente z, así que fácil ahí. 0 por θ unitario más c r cuadrado menos ρ cuadrado 0 unitario. Ese es el. Está listo en coordenadas cilíndricas. Si lo necesito acá. Vamos por acá. Y lo que vamos a calcular, bueno, casi, por lo menos me interesa dejarlo expresado como integral, que después ya sus habilidades para calcular integrales ahí las aprovechan. Pero ¿cómo llevamos esta cosa del cálculo de flujo? Entonces voy a pensar que esta es la superficie. La superficie es un disco en alguna altura de este tubo. Como el campo de velocidades no depende de z, como que las velocidades son las mismas, o el mismo campo de velocidades lo voy a ver repetido a todas las alturas. No sé que si esta superficie la tomo más arriba, más abajo, no debería. No hay nada que me indique que el flujo vaya a cambiar. Lo que sí es cuál es la superficie que estoy tomando. O sea, si es que tomo una ahí abajo, habría que ver si es que la tomo no sé, eso podría tener algún efecto, pero si solamente cambio la altura no debería pasar. Entonces, ¿cuál es el flujo? Sería la integral sobre la superficie de bueno, B punto ds. Entonces, primera cosa interesante. ¿Cuál es la normal? Bueno, aquí hay dos maneras de proceder. Si uno mira esta forma, si uno entiende bien lo que hay que calcular, uno podría decir, bueno, pero en realidad la normal, en este caso, del disco ese, yo la normal unitaria, yo la conozco. ¿Cuál es la normal unitaria? Vamos a pensar que en ese sentido es el flujo, o sea, que la normal la vamos a tomar para arriba. ¿Cuál sería la normal en la parte esta del cilindro, arriba? ¿Ah? Exactamente. Es sub 3, el vector unitario, o el z tombo, como dicen. Entonces, una posibilidad sería decir que esto es la integral sobre la superficie de B. Bueno, de hecho, B, que lo tengo acá, sería C R cuadrado menos ρ cuadrado 0 tombo. Ese es el B. Por Z tombo de S. Eso es de aquí, ese es el M. Entonces ahí me estoy ahorrando acá. Entonces digo, es eso. O sea, es igual a la integral sobre la superficie, sobre ese disco. Y esto punto esto es 1, así que queda el 0 bota de afuera. R cuadrado menos ρ cuadrado de S. Ahí. Entonces, lo podría hacer ahora usando mi conocimiento de integrales dobles. Quiero integrar esta cantidad o esta función con respecto al elemento de área en un círculo, en un disco. Entonces, esa es
¿Cómo harían ustedes para calcular una integral en un disco? Claro, hay que recorrer el disco, no sé, usando coordenadas polares, por ejemplo, como la fórmula de cambio variable en el disco. Entonces, podrían decir que es C integral de 0 a R y de 0 a 2pi para usar coordenadas polares. Y en coordenadas polares, bueno, eso es R cuadrado menos R. Vamos a Rho. Rho sería el radio polar. Y lo que sí habría que ver en coordenadas polares, ¿cuánto vale el elemento de área? Geométricamente uno dice un elemento de área, si es que aquí tengo un d θ y esto es un d rho, o sea, lo que queda entre dos radios y entre dos ángulos, esta área, ¿cuál es el valor del ds? Bueno, uno dice, esto efectivamente el de rho es el largo de este pedacito, ¿no? Así que avancé rho aquí en la distancia de rho. Pero si yo me moví un ángulo de θ o delta θ, este lado de acá del rectángulo no es el delta θ, lo que debe decir que estoy cerca del origen o lejos, porque esa distancia va creciendo. Entonces, SDS es el d θ queda multiplicado por el rho, por d θ, y el rho. Ese es el elemento de área en polar. Vamos a volver sobre eso con la otra forma de calcular. Pero si uno se acuerda de eso, entonces uno dice el ds sería rho de θ de rho. Y después calcularlo. Le voy a calcular la integral respecto a θ. Como no depende de θ, esta cosa es el largo en θ. Entonces queda 2pi c integral 0 a r. Entonces queda r cuadrado menos rho cuadrado por rho de rho. Ya, y esa integral es trivial porque es una integral de un polinomio en rho, así que bueno, pasan ahí multiplicando y la integral de, o sea, la primitiva de r cuadrado rho es r cuadrado medio, y aquí un rho cubo, ya, rho a la cuarta cuarto, entre 0 y r, etc. ¿no? Ahí está, por ahí. Ahora, ¿cuál es la otra forma? Vamos a ver que va a llegar a eso mismo. La otra forma consiste en parametrizar la superficie. Entonces, ¿cómo se parametriza la superficie? Puedo usando coordenadas cilíndricas, que es lo que más me conviene, decir que la parametrización es la que usa el rho. Es como lo mismo, ¿ah? Es como lo mismo. Rho de θ y eso, ¿cuál sería? Sería rho coseno θ, rho seno θ, z. Bueno, z, digamos que esto está a una altura h, ¿no? Entonces la coordenada z es h, el valor de h. ¿Sí? ¿Está claro eso o no? O sea, yo estoy suponiendo que es demasiado obvio, así que no entré en detalle, pero si alguien quiere alguna aclaración. Ya. Entonces, esto es. ¿Qué es lo que hace uno después? Calcula las derivadas parciales con respecto a los parámetros. O sea, calcula el phi rho
Mi rho sería, no sé, coseno teta, 0. Calcula el phi teta. El parámetro. Entonces hay que quedar el rho menos seno teta, rho coseno teta, 0. Y después tengo que calcular el producto crudo de los dos. Ahora, aquí, si uno es suficientemente astuto, uno tiene que reconocer que cuando yo tomo esto, que es la descripción usando coordenadas, las coordenadas cilíndricas de un punto de R3, rho, θ y z, que está fijo ahí. Cuando yo derivo esto, o sea, si es que yo hago variar solamente rho, obtengo lo que se llama obtengo estas que dan las líneas de coordenadas. Las líneas de coordenadas según rho es variar rho y dejar θ y altura z fijo. La línea de coordenadas θ es variar θ y dejar los otros fijos. Y cuando yo derivo entonces esas líneas de coordenadas, los vectores tangentes de esas líneas de coordenadas estaban relacionados con el rho tongo y con el θ tongo. Bueno, el θ tongo aquí no porque está fijo. Y ya sabemos, o sea, digamos, phi rho, la derivación con respecto a rho, el rho tongo, pero con un factor de escala. Y el factor de escala es el que sería el h rho de las coordenadas cilíndricas, y 1. Esto es rho. El phi con respecto a θ sería h θ por θ tongo. Ahora, el h θ en coordenadas cilíndricas, ¿cuánto vale? Rho. ¿Ah? Por esta misma cosa de que cuando yo avanzo, me muevo un ángulo θ, físicamente avancé rho θ. Entonces, ese rho es un factor de escala. Sería rho θ. Por lo tanto, con esto, yo sé que el producto de estos dos, como son sistemas de coordenadas ortogonales, el producto cruz de vectores ortogonales, el producto cruz es el producto de las normas por el seno del ángulo. Pero ¿cuál es el ángulo entre estos dos? ¿Cuál es el ángulo? Entre este ángulo, entre estos dos vectores. 90 grados. 90 grados, primero, ¿no es cierto? Porque si son ortogonales significa que es un ángulo recto entre todos. Y por lo tanto el seno de mi medio es 1. Así que esto tiene la dirección ortogonal a estos dos, que es el z tongo. Y la norma es el producto de las normas. Entonces este tiene norma 1, este tiene norma 2, así que sería rho por z unitario. Lo único que me queda la duda es el signo. Entonces ahí hay que ver si es que este con este da esto o menos eso. Pero, ¿cuál es el...? Ajá, ¿cómo se calcula eso? Veamos acá. Vamos, estoy... Ya que tengo una pizarra, ya, pero ya. El rho tongo es el... Vamos allá. El θ tongo, el vector tangente a los círculos, porque voy solamente jugando dentro de la secuencia. El θ tongo es un vector que va para allá. El θ. ¿Y cuál es el producto entre rho tongo y z tongo? Me pongo acá, apuntando al rho y avanzando hacia θ. Y ahí está bien. Ese es el signo correcto. Ahora, no importa mucho, porque lo que importa es que yo estoy diciendo que la normal la quiero apuntando hacia arriba. Entonces, si me dio. O sea, esto sería más o menos esto, pero el que yo necesito es el que sea más, porque el que apunta con z arriba, ¿no? Entonces tengo ya el producto cruz, y por lo tanto el flujo sería la integral
en la región donde se mueven las coordenadas cilíndricas para recorrer esa tapita, y en la coordenada Z tafita, y el ρ y el θ se mueven igual que en las coordenadas polares, exactamente la misma cosa. Pongamos acá, entonces el ρ va de 0 a R, 0 a 2pi, por y más F, B, punto, este producto cruz, que es ρ, Z unitario, y que pongo acá, era lo que decía de U de B, en este caso la zona de teta de ρ. Teta porque estoy poniendo los límites de teta y es por de ρ. Y el B, 0 a R, 0 a 2pi, y el B escrito ahí en este valor en la parametrización me da exactamente lo mismo. S, por ρ, porque es esto por el centro unitario, así que por el Z de aquí, cualquier 1, teta, de ρ. Y exactamente la otra forma, o sea, como que uno se da, en la otra forma uno se evitó tener que pasar por esto y llegó directamente al cálculo de coordenadas polares. Aquí no, había que hacer este calculito y etcétera. Una vez que uno llegó aquí, ya es una cosa como la matraca usual, ¿no? No hay. ¿Profe? ¿Por qué ahora ese límite de arriba es 2pi? Eso no caché. Y siempre fue 2pi, ¿no? Abajo 0 y arriba 2pi. ¿Por qué eso no caché? ¿Este? ¿Sí, eso mismo? Sí. Porque cuando quieres recorrer esta tapita, tienes que el radio va de 0 a R, o la distancia de la XZ, el ρ va de 0 a R, y el ángulo de C2pi. Si no, estarías recorriendo, no sé cuál es tu duda. Buena, profe. Sí, sí, no había cachado eso. Gracias. Eso, ya. Entonces, ahí tenemos ese flujo. Estamos aquí. Ya. Bueno, ahí. Este ejemplo, ojalá lo completen y lleguen a un resultado. Me dicen aquí llegaron. Creo que depende de R a la cuarta. Debería ser, ¿no? Claro, algo por R a la cuarta. Entonces ahí ¿cuál es el árbol? ¿Sí? Ya, eso es el tema de. Ya, me están preguntando aquí que no entendí por qué en coordenadas polares el elemento de superficie, el elemento de área era ρ de θ de ρ. Entonces, yo le digo que eso es algo que deberían haber visto en cálculo en varias variables. Ahora, en cálculo en varias variables hay una cosa que se llama la fórmula de cambio de variable. Entonces, cuando uno ve la fórmula de cambio de variable, uno dice, ¿cómo hago el cambio de variable de cartesianas a polares? Y uno calcula un jacobiano. Y ese jacobiano es el que uno pone acá. Ahora, geométricamente ese jacobiano significa que lo que está tratando de decir es cuánto mide esto en términos de los incrementos de las otras variables, del cambio de variable. Sí, eso lo entiendo. El rojo porque O sea, ¿te gustaría que nos perdiese este rojo? Porque, digamos, es más grande, y no sé, más grande, digo yo, se entiende más, pero. La idea es cuál es la medida de ese rectangulito elemental. ¿Ya? Entonces uno dice, si aquí debe ser ρ, y aquí ρ más de ρ, o delta ρ, no sé. Esa distancia aquí es de ρ. Ahí no hay
porque avancé en una línea recta, esta distancia, así que en una recta eso es lo que mide. Pero acá, esto, ¿cuál es el largo de ese lado o de ese arco? Depende del radio en el que esté de la distancia de este punto. Entonces aquí es ρ. Por eso que el elemento diárea se va haciendo más grande a medida que me voy alejando del eje. Y ese es el factor ahí. Ahora, eso es lo que aparece ahí como el jacobiano de la transformación de cartesianas a polares. ¿No? Porque tú dices, no sé, algo así como que XY, rho coseno teta, tú calculas el diferencial de esta cuestión, entonces la matriz de 2 por 2, que son las derivadas de esto con respecto a ρ, con respecto a teta, calcula el determinante y va el módulo de este determinante por el. Y ahí aparece en ese módulo aparece el ρ. Esa es la manera como de hacerlo calculando todas las cuestiones, y esta es la manera que uno tiene una intuición geométrica de esto para acordarse, para no ser todo. O por último lo busca ahí cuál es el elemento de A y coordenadas polares, lo pueden encontrar también en los libros, pero todas esas alternativas tiene ahí, ¿no? Ya. Ya sé. Gracias a quien preguntó, no sé, que varía la velocidad. Y ya. Ahora, vamos a las cosas serias ahora. Esto no sé, no quiero borrar. Ya, vamos. Y con el concepto de flujo, que ya sabemos cómo se usa, qué significa, cómo se calcula, hay un teorema que se llama teorema de Gauss o de la divergencia. ¿Ah? Que será como una versión del teorema fundamental del cálculo para estas integrales de flujo. Este va a ser nuestro segundo teorema fundamental del cálculo del curso. El primero fue cuando integramos un gradiente. Ahora va a ser qué pasa cuando integramos una divergencia. ¿Qué pasa cuando integramos una divergencia? Pero previo a eso, digamos que necesitamos el concepto de superficie cerrada. Así como habían curvas cerradas, curvas que parten de un punto, hacen su recorrido y llegan al punto, y ojalá sean curvas que no se atraviesen a sí mismas, que se tengan algunas curvas que no la compliquen. ¿Cuál será el concepto de una superficie cerrada? Superficie cerrada, la idea es que sea una superficie, ¿cómo decirlo? Que encierra un cierto volumen, como el límite de un volumen. Entonces, para una superficie cerrada, uno dice hay puntos que quedan adentro y puntos que quedan afuera. Un poquito distinto al caso de la curva, pero ese es el concepto. Entonces, definición. S servirá superficie cerrada si encierra o limita un volumen. Estas son definiciones. Estamos haciendo una pequeña concesión para no entrar en los formalismos demasiado pesados que se requerirían para dar definiciones así como más formales. ¿Ah? Vamos a tratar de quedarnos en la idea un poquito más intuitiva de esto y
que nos permite por lo menos entender los ejemplos típicos. Entonces, ahora uno puede proceder un poquito al revés. En lugar de hablar de superficie cerrada que limita un volumen, uno puede partir por el volumen. O sea, yo tengo, ya, aquí tengo un volumen. Entonces, el borde de ese volumen o en la frontera de ese volumen, que va a ser una superficie, va a ser un ejemplo de superficie cerrada. Entonces, cada vez que ustedes piensen en algún volumen, un cilindro, un cono, una esfera, un cubo, el borde de eso va a ser ejemplo de superficie cerrada. Entonces, vamos moviendo. Y B es un volumen de RD, su borde o frontera, no sé cómo que llamarle frontera, será un ejemplo de superficie rugosa cerrada. Entonces ahí está el volumen, por ejemplo, la esfera, que uno dice ya, la esfera sólida, la bola sólida, y el casquete esférico sería esa superficie cerrada, es como la parte superficial. Claro, ahí lo pasan ahí como los sinónimos. Entonces, no la de, entonces, sí, B, NRD, es un volumen, su borde se denota. Vamos a usar una notación bastante práctica para referirnos a la superficie que envuelve el volumen, este borde del volumen. Y se usa un simbolito que es como el símbolo de derivada parcial, ¿no? Y el volumen. Entonces, este es. ¿De acuerdo? El nombre. Y se acostumbra usar la normal. O sea, porque es una superficie, como toda superficie, tenemos dos posibles normales, una que apunta para un lado o para otro, pero como la superficie es el borde de un volumen, hay una idea de que la normal podría apuntar hacia afuera o hacia adentro del volumen. ¿De acuerdo? Porque la superficie deja el volumen de un lado y del otro lado no está el volumen. Entonces podría tener una normal que apunte hacia el exterior o hacia el interior. Entonces la que se va a ocupar, si es que nadie dice nada, y tenemos que esa es la superficie de un cierto volumen, la normal exterior. O sea, la que apunta hacia afuera. Apunta hacia afuera. ¿Ya? Dicho eso, el teorema ya podemos escribirlo. Esos son los elementos que nos faltan. Porque el teorema de Gauss o la divergencia requiere superficie cerrada. Y más que superficie cerrada, la superficie que sea el borde, entonces sea S igual al borde de P con normal exterior. Ahí para que no haya duda. Y sea F campo vectorial de clase C1. O sea, ¿qué es lo que significa de clase C1? Significa que el campo vectorial tiene derivadas parciales continuas.
Las derivas parciales de cada una de sus componentes con respecto al x, el y, etc. son continuas. Entonces tengo esto, tengo esto. Ya, y ahora se tiene, o sea esto normalmente tiene y sea esto. Se tiene en este caso que la integral triple en el volumen, o sea, se integra en el volumen un campo escalar que es la divergencia de f, de p. Esta integral es una integral triple, digamos, una integral que nos sabría calcular en cálculo en barra. Es la integral de esta cantidad escalar en este volumen. Bueno, resulta que esto es igual a al flujo en el borde del volumen del campo. Y esa es esta segunda versión del teorema fundamental, digo, del cálculo, que la integral de esta derivada es la función en el borde. Pero en este sentido, o sea, la función en el borde es el flujo y la derivada es la divergencia. Con lo cual nos está quedando un solo teorema, que es el que espero que veamos el viernes, que pasa con el rotor, ¿no? Porque vimos como en el fondo hay tres derivadas de primer orden que destacamos especialmente al principio del curso, que eran gradiente, divergencia, rotor. Entonces el gradiente tiene su teoremita, la divergencia tiene su teorema y el rotor tiene su teorema, que no hemos visto todavía. Ya, vamos a esbozar, demostrar este teorema así en todas sus generalidades, un poquito complicado porque los volúmenes pueden ser muy raros. Y si el volumen es muy raro, entonces la superficie o el borde de ese volumen, que es una superficie, puede ser muy complicada, lo cual nos dificulta tratar de abordar su demostración. Entonces lo que uno hace, que lo que vamos a hacer a la vuelta, es pensar en casos de volúmenes que no sean tan extraños, volúmenes un poquito más sencillos. Entonces vamos a ver en qué sentido son sencillos y cómo se demuestra en esos casos. Y bueno, por esos volúmenes sencillos, cómo uno puede escalar o sumar esas cositas para demostrarlo en volúmenes quizás no tan sencillos. ¿Ok? Ya, vamos. 9:23 a las 9:30. Vamos a hacer una pausa. Bueno, si tienen dudas, aprovechen ahora. Y después vamos a jugar un poquito con las demostraciones. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se les complicó algún pedacito ahí, no? ¿No? Ya. Se nos viene el control 1, ¿ah? Próximo semana. ¿Sí? Ah. Próxima semana. Así que. ¿Ah? ¿O no? ¿Ah? ¿No es la próxima, sino que la otra?
Más madre. Ya, sí. O sea, la idea original que teníamos curso coordinado, así que somos todos ahí. Hay una especie de uniformidad de maldad. Es que entre toda la parte de cálculo vectorial en este proceso control, para. Porque después viene la parte de. No, bueno, supone que viene variable compleja. ¿Variable compleja? No sé. No, o sea, tiene su teoremita, pero la parte de variable compleja es como bien fácil. Aprender a calcular cuestiones con funciones complejas. La parte de derivar funciones complejas, eso no tiene ninguna novedad porque es casi lo mismo que derivar en R, pero no te dice X con Z y todo funciona, casi todo funciona. Pero lo que es interesante, la novedad es la integración en el complejo. Ahí hay cosas que son. Y ahí no sé si es teórico, sino que ya hay técnicas de se lo puede hacer. Ya es como bien técnico. Tiene sus dos cosas, o sea, tiene efectivamente, hay cosas que uno, en 3 líneas uno puede describir algo que requiera 20 páginas. No sé qué tanto, pero yo creo que es más interesante, más que haya tantos cálculos, saber de qué estamos hablando, qué es lo que estamos calculando. Ahora que el cálculo de lo concreto puede ser un punto laborioso, no debería ser el enfoque, porque ahora hay tantos programas que te hacen los cálculos, que te ayudan a hacer los cálculos, pero lo que uno tiene que saber es qué es lo que tengo que calcular. O sea, no hay, quiero calcular el flujo acá, bueno, pero eso, ¿qué es lo que hay que calcular? Por ejemplo, usar la parametrización y decir, ya, al final lo que hay que calcular es esta integral, ya con eso yo ya tiene la mitad de los objetivos que para mí son necesarios. Después el otro ya es como volver al curso de cálculo de integral. Vamos a tratar de mantener, de refrenar ahí los impulsos de mucha matraca. Claro, de repente uno dice, pues es súper fácil, hay que hacer, no, pero claro, y no es mucho lo que uno, no hay mucho conocimiento detrás de todo eso. La página. O sea, calcularse un determinante te puede ser una página, y no sé si después de haberlo calculado, está más inteligente que antes. Está ahí repitiendo el proceso. ¿Estás repitiendo el proceso? No, porque me dicen que repetí la mitad del puntaje. Claro. Bueno, ahí conviene ablandar un poquito la mano, así, calcularse unos 3 productos cruz todas las mañanas. Ya, a mí todavía no me salen. Estamos casi. Ya, medio. Al C1 de rápido. Va fuerte. Al C1, o sea, al C1 va a entrar el tema de. Esa sería la idea. Bueno, en realidad el teorema de Stokes tiene un hermano chico, que se llama el teorema de Green. Es como la versión del teorema de Stokes en R2. Stokes es en R3, Green es en R2. Y son como casi lo mismo si uno lo lee bien. Eso sería el. Claro, si queremos esto el viernes, bueno, empezamos, tendríamos la próxima semana para hacer aplicaciones, ejemplos y cuestiones de teorema de Green que son.
Y con eso estaríamos. Claro, de repente lo que a uno lo complica o lo que a ustedes lo complica son. Yo tengo así como la idea de que la geometría es como un desafío pesado. Entonces le dicen, ya, esta es una tal curvita y encuentro una parametrización o tal superficie parametrícela, no sé, un cono, una elipse, y encontrar las parametrizas. Como que deberías saber parametrizar por lo menos. Eso es lo que podría hacer. Podríamos hacer la lista de cuáles son las curvas y las superficies que uno debería conocer y no complicarse con parametrizarlas. Por ejemplo, el círculo en distintos contextos, un círculo debería ser prueba. Un segmento recto, de repente un segmento recto ahí, si uno lo pilla volando abajo, no sabe qué hacer. Y eso debería ser como de elemental. O un rectángulo, si es que el rectángulo es un rectángulo que está inclinado. ¡Wow! ¡Qué hago! Ya. Vamos a tratar de ver cómo abordar la demostración de esta formulita, de este teorema, que relaciona entonces la integral de volumen de esta cantidad, que es la divergencia del campo, con el flujo. Ahora, aquí, en esta relación, eso lo vamos a hacer probablemente la próxima semana, pero si es que alguien puede intentar, aquí está como de aquí uno puede sacar la interpretación de la divergencia. ¿Se acuerdan que yo decía que la divergencia tenía que ver con que el flujo está agrandándose o se está contrayendo? Claro, porque cuando la divergencia tiene que ver con cuánto está saliendo o entrando a través del borde de esta cosa. O sea, si es que el campo F es un campo que se está como metiendo dentro del, o sea, como que se está concentrando dentro de este volumen, esto va a salir, no sé, negativo. Negativo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, es como que esta divergencia debe ser una cantidad negativa. Si va saliendo, se está expandiendo este flujo. Esto va a ser positivo, por lo tanto, debería dar una divergencia positiva, pues, integrando aquí un divergencia positiva. Pero si la divergencia es nula, esto debería ser cero, o sea, lo que está entrando y lo que está saliendo de alguna manera se equilibra. O sea, ni se está acumulando ni se está perdiendo lo que está adentro del volumen. Entonces, aquí está como la clave para entender intuitivamente o físicamente qué es lo que es esta divergencia, mirando lo que está pasando acá. Entonces, y después hay vuelta ahí a los ejemplos hidráulicos. Uno, para el agua, hay el modelo más usado, uno dice el agua es un fluido que es incompresible, lo cual es aproximadamente cierto. Si uno le pone mucho empeño, la puede llegar a comprimir, pero eso en general no ocurre. Todas las aplicaciones prácticas en ingeniería es incompresible. Entonces uno dice, el campo de velocidades de un cuerpo de agua es cero. Y ahí ya tienes entonces algo con el cual empezar a decir cosas. Perfil. Ya, vamos aquí al... ¿Dónde la vamos? Ahora aquí, esto lo vamos a poner arriba. ¿El teorema? El teorema. Ya. Bueno, el teorema se puede demostrar lo que les decía yo. El teorema se puede demostrar, ustedes deberían ser capaces de demostrarlo en el caso de figuras sencillas. Por ejemplo, si les digo que el volumen B es un cubo, en ese caso
Es bien simple. Si les digo que el volumen B es un cilindro, también con un poquito de fuerza a lo mejor también lo podría hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrarlo en un caso intermedio de una complejidad media. Pero antes vamos a darle un sentido a estos volúmenes sencillos. Vamos a hablar de volúmenes elemental tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Aquí voy a usar, si alguien quiere revisar esto con más detalle, en el Marsden y Tromba viene exactamente explicado de esta manera. No sé si con los mismos nombres, pero equivalente. Entonces, volúmenes vamos a ver, elementales tipo 1, 2 o 3. Yo voy a partir por el 3. Vamos a ver el tipo 1 y 2, pero que es lo mismo. Tipo 3. Los volúmenes elementales tipo 3 son los que tienen la siguiente característica. Voy a dibujar aquí, voy a tratar de dibujar aquí un volumen tipo 3. Es un volumen y una especie de cilindro, es una especie de cilindro, pero un poquito más raro que el cilindro. O sea, tiene como una... El volumen tiene una sombra. Si lo veo más de arriba, el volumen está aquí. Aquí voy a poner volumen. El volumen tendría una sombra que está aquí. Y tiene como una parte inferior y una parte superior. Y es lo que queda entre este y este. ¿De acuerdo? No sé si se entiende un poquito. O sea, lo que queda entre estas dos superficies, donde a cada punto, ahí vamos a usar algún colorcillo rojo y azul. En cada punto de la sombra, si uno mira hacia arriba, este punto atraviesa esta primera superficie en alguna parte y pues si sigo atraviesa la otra en otra parte. Y por lo tanto, hay una altura inferior y una altura superior asociada a este punto. Ese punto sería el punto XY. Porque aquí tengo X, Y, R3, Z. Entonces, la sombra vive en el plano XY. Entonces, cada uno de los puntos de la sombra tendrá un coordenada XY. Me voy por la recta vertical, o sea, de Z, aumentando, hasta que entro al volumen, en este primer punto, y salgo en este segundo punto. La idea es que el volumen tiene un punto inferior y un punto superior. Para cada uno de los puntos de la sombra, esto pasa por aquí y por allá, dos veces. Y es todo lo que queda entre medio. Entonces, esto de acá, los zetas que están aquí, son una cierta función f de x, y. Es como el manto o el gráfico de una función de dos variables. Esta primera función. Y la otra es otra función que es de x, y. ¿De acuerdo? Entonces, con dos funciones de dos variables, más esto que voy a llamar región R, de R2, tengo completamente especificado, identificado cuál es el volumen. Lo que queda entre esta función f de xy y g de xy. Y que queda arriba de esta región R. Ya. Bien. Ahora, ese sería el volumen. Entonces, aquí si yo quiero calcular las normales exteriores, aquí para calcular las normales exteriores yo uso, bueno, ahí vamos a ver cómo se parametriza, pero es fácil, si tengo un gráfico de una función, la parametrización de esta superficie es x, y,
G de X, Y. Dando la misma. Y esta otra sería, la partición de esta sería al XY le corresponde X, Y, F de X. Y cuando tengo el phi, hago la derivación con respecto a X, con respecto a Y, producto cruz, por ejemplo, si ajusta para el lado que me interesa o para el otro, lo cambio el signo, si no. Y pues tendría lo normal acá, lo normal acá. Y después quedaría el borde este como las caras ahí laterales. Ahí se complica un poquito cuál es la normal, pero lo que yo puedo decir es que las normales acá son horizontales. Son perpendiculares a estas rectas. Y con eso, en principio, uno se las podría arreglar. ¿Cuáles son los otros tipos? El tipo 1. El tipo 3 es porque la coordenada z pasa a ser una especie de coordenada privilegiada en esta discusión. El tipo 1, vamos a poner aquí, tratemos de imaginar tipo 1. Tipo 1 significa que es la coordenada x la que se privilegia, y uno trata de escribir mismo una superficie donde hay un x máximo y un x mínimo. Entonces, la sombra ahí estaría como por acá. Y aquí mis dotes de dibujante van a quedar al descubierto. Habría entonces una superficie por aquí y una por acá. Esa es la sombra, ¿no? No sé si es que para imaginar. En este sentido, que esta es una superficie que depende, es una función que depende de y y z. Y la otra que está más abajo, el x también es función de, o sea, aquí x igual h de yz, y el otro x igual no sé, k de yz. Y lo que queda ahí entre. Y la otra, el tipo 2, es y ahora. Entonces ahí la sombra va a quedar en este plano y va a quedar aquí una superficie, aquí la otra superficie, y lo que queda en intermedio son dos. Horrible de dibujo, pero ¿se entiende más o menos la idea de cuál es el orden? Estas dos no las voy a seguir tratando de dibujar porque vamos a hacer los cálculos. ¿Cómo serían los cálculos acá? ¿Ya? Esa es como la primera reducción del problema a casos sencillos. Entonces van a haber demostraciones para volúmenes tipo 3 y yo les voy a decir que análogamente se pueden demostrar para los tipo 1 y tipo 2. Ustedes van a decir sí, ok. Ya. Hagamos esto de acá. ¿Ya? Ahora, esa simplificación no es la única. Después vamos a simplificar también la vida por el lado de los campos, los F. Entonces, así que F se puede, que sería como F1, F2 y F3, a las tres componentes del campo. Sería F1, 0, 0, más 0, F2, 0, más 0, 0, F3. Entonces, todo campo en R3, todo campo vectorial, se puede escribir como suma de tres campos que solamente tienen una componente no nula. Ok, sumando así. Entonces, a esta de acá le voy a llamar F1 pero con flechita. A esta le voy a llamar F2 con flechita y esta F3 con flechita. ¿Ya? Entonces, si Gauss, si el teorema de Gauss es válido, lo podemos demostrar para campos con una sola componente, Gauss es válido para campos
solo una componente, por ejemplo, uno, si lo podemos demostrar para campos sencillos, es válido para F. Entonces, no es necesario, o sea, si fuera cierta esta afirmación, no es necesario tratar de demostrar el teorema de Gauss para un campo con 3 componentes, sino que dice, me voy a contentar con demostrarlo para el campo que tiene una componente. ¿Por qué? En efecto, la divergencia de F es la suma, porque la divergencia es lineal, así que la suma de las tres divergencias es la divergencia de F1 más la divergencia de F2 más la divergencia de F3. Por lo tanto, la integral de la divergencia de F de B sería la integral de la divergencia de F1 más la integral del flujo, ¿no es cierto? No, está bien, está bien. La integral de la divergencia de F2 de B. Esto es por linealidad, pero eso no es lineal. Como la divergencia es suma de tres cosas, la integral de esto es la suma de las tres integrales. Más la integral de la divergencia de F3 de B. Y ahora digo, bueno, pero este es un campo en el cual yo sabría demostrar, porque tiene solamente una componente no nula. Así que esto sería la integral de F1 vector de S. En el de B. Este también se sabría demostrar, entonces el flujo en dB de F2 punto ds más, y este también, entonces digo, pero este también es dB F3 flechita punto ds. Y después digo, pero que los flujos también son lineales. Bueno, eso creo que no lo dije, pero vamos a escribirlo en algún momento. O sea, las integrales de flujo son lineales. O sea, si que hago el flujo de la suma de dos campos, la suma de los flujos, y si una escalar sale fuera. Entonces uno dice, este flujo más este flujo más este flujo en el mismo superficie cerrada, eso sería, pongámoslo aquí, el tejido, es la suma de las tres, o sea, es la integral de flujo en el dB de la suma de F1, F2 y F3. F punto ds. O sea, la integral de la divergencia de un campo general es la integral del flujo de F. Si es que yo soy capaz de mostrarlo para cada uno. Entonces, vamos a ver que en los volúmenes tipo 3, uno puede hacer una demostración bastante entendible del tema de divergencia para campos con solamente la tercera componente. Después vamos a ver cómo, quizá no hoy día, pero el jueves, vamos a ver cómo combinar estos pequeños teoremitas para ir armando un teorema que aquí ya vimos que si lo tenemos para cada uno, digamos ese. Pero ya, vamos a subir esto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta antes del cálculo? O sea, podemos entonces intentar demostrar eso para campos que tienen una componente. Y para volúmenes
Vamos a ver, entonces vamos a hacer una combinación. Una combinación. Profe, Dime. una duda. Para cuando sumamos las integrales de superficie, el DS tiene que ser como el mismo para las tres integrales. El F. El DS. Sí, porque es el flujo de este campo en el DP, así que es el mismo DS, obviamente. Ah, ya. Ya, vale. Bueno. Entonces, digamos entonces que vamos a hacer el caso de tipo 3 y F igual 0, 0, FD. ¿Ya? Ese. Vuelvo a igual. Entonces, ¿qué es lo que teníamos en el volumen tipo 3? Tendríamos acá que de XY, Z igual a, aquí tendríamos el otro que era Z igual F de X. Y ¿dónde está? Esa es más o menos la pinta del volumen. Aquí tengo una phi. La parametrización de esa tapita de arriba es XY, porque cada punto tiene una coordenada XY que vive en esta sombra R. Pero el Z es Y, XY. Esta otra se parametriza, bueno, quizás no ponerle barrita y doble barrita. No, estoy diciendo pura letra. Este es phi barrita en XY igual. Esa es la parametrización. Los dos parámetros van a ser, uso XY como parámetro. Aquí uso phi doble barrita XY sería X, Y y F de X. Ahora aquí dijimos que las normales van a ser horizontales. Aquí las normales, a veces son las normales exteriores, la normal en la parte de arriba apunta hacia arriba y las normales aquí abajo deberían apuntar hacia abajo. Para normales arriba y abajo voy a usar mis parametrizaciones haciendo el producto cruz. Para normal lateral solamente voy a acordar que es una normal horizontal. Porque cuando haga F junto a estas normales, ¿cuál va a ser el resultado? Cero, porque esta es una vertical, este es un vector vertical y este es horizontal. Así que el producto acá, el flujo acá es cero. Para ese campo, el flujo ahí es cero. Le vamos a poner nombre, ¿no? Vamos a llamar a este sigma G, a este lo voy a llamar sigma F y a este lo voy a llamar sigma L, de lateral. Sigma L lateral. Entonces, primera cosa, la integral de F punto ds en sigma L es en la integral de F punto n de S en sigma L. Entonces, eso es cero. ¿Por qué? Porque estos dos son ortogonales. Entonces, ese no tengo que calcularlo, ya lo tengo listo. Cero. Voy a mirar las normales porque tengo trilogía. Entonces, phi barrita X, este cálculo yo creo que lo hemos hecho varias veces, pero vamos así rápido. La deriva parcial de esta con respecto a X. 1, 0 y X. Phi barrita Y, deriva por Y, 0, 1 y Y.
Entonces, ¿cuál es el producto cruz? Entonces, ahí vamos a calcular el producto cruz y después asegurarnos de que ese producto cruz de un vector que apunte hacia abajo, hacia arriba. Hacia arriba. Ahora, ¿cómo reconocemos en R3 un vector que está apuntando hacia arriba? ¿Ah? Ya, pero ese es que sea vertical, vertical. Pero es algo que apunta hacia arriba. O sea, por ejemplo, aquí, esta dirección es una dirección hacia arriba. Esto también. Es la tonto. Una dirección así la de hacia arriba. Pero una dirección, un vector que apunte para allá sería hacia abajo. ¿Cómo distinguen ustedes un vector en R3? Si es que apunta para arriba o para abajo. Signo de la tercera coordenada. Signo de la tercera, o sea, si es que la tercera coordenada es positiva, significa que la levantáis. Si es negativa, bueno. Hay que mirar el signo de la tercera coordenada. Entonces veamos cómo es el producto cruz. Phi X cruz Phi Y barra. Vamos a calcular este nomás porque el otro es cambiar el por G o G por F. Está listo. Entonces, la primera coordenada es esto por esto menos esto por esto, o sea, menos y. La segunda coordenada es esta por este, que es 0, que por el 0, menos este por, bueno, menos. Y la tercera coordenada es el 1 por el 1 menos el 0 por el 0. Pero la tercera coordenada es bien sencilla. 1. ¿Y apunta hacia arriba, hacia abajo eso? Hacia arriba, porque aquí 1 no hay. ¿No? Entonces, ese está bien, ese es el exterior. Por lo tanto, ya, y la otra vamos a tener la misma cosa, pero vamos a tener que cambiar el signo, ¿no? Para que sea la normal que apunte con el F, creo que la que apunta hacia abajo. Así que, si no esta, sería el menos F. Abajo sería. Entonces, el flujo, vamos a ver hasta dónde lleguemos, ahí, pero estamos casi. El sigma G de F punto de S sería la integral sobre este R, que es la región esta que llamé la sombra, donde viven los XY, de F de 0, 0, F3, calculado en el phi. Barra, ¿no? Acá, en este punto de R3. X, Y, de X, ¿ya? Punto. El producto cruz con el buen signo, que es este, que es menos que X, menos que Y, 1, de X de Y. Y ocurre una cosa muy simpática justo en este caso, que tienen un 0 y un 0, que multiplican estas cosas feas, los que X y Y, están multiplicados por 0, y esto por 1. Entonces queda igual a integral en R de F3 X, Y, G de X, Y, de X, Y. Ese integral en R2 es el flujo que sale por la tapa superior. Ahora ustedes díganme qué es lo que será el flujo en la tapa inferior, el sigma F. Y desde ahí vamos a seguir el bien. Pueden tratar de terminar esto después, pero ¿cuánto es la integral al cambiar G por F? ¿Qué cambiaría? A ver.
¿Ah? El signo acá. Porque aquí tendría que ser el menos 1. Más el F, más Fx, más Fi, menos 1. Pero aquí iría un 0 y un 0, así que el más Fx menos más Fi mueren ahí con un 0. Y sería la integral en R de F3 en X, Y, F de X, Y, pero por un menos 1. Así que digamos ahí a veces un menos. ¿Ya? Ya estamos en la hora. Entonces al final, ¿cuál es el flujo que sale o que entra, el flujo a través de la superficie cerrada que envuelve este volumen de tipo 3? Es la suma de los flujos de cada una de las caras. Tiene un 0 por los lados, esta por arriba y esta con signo menos, esta que sale por abajo. Que si se fijan, esta con esta se van a poder combinar, eso vamos a ver, porque son dos integrales dobles en la misma región, la misma zona. De esta menos de esta zona. ¿Ya? Ya. Lleguemos ahí. Porque lo único que está faltando es combinar eso y hacer aparecer una divergencia. A ver si es que lo ven ahí cómo está apareciendo la divergencia. Ok. Profe, Dígame. una duda. Ese G de X, y y el F de X, y, ¿son como constantes, se supone? No, son las funciones que describen estos pedacitos, que son el gráfico de una función f de xy y el gráfico de una función g de xy. Ah, ya, pero cuando definimos estos volúmenes de tipo 3, no es como que fue como especie de cilindro, ¿no? O sea, puede ser como Es un cilindro, un pero relieve que tenga ahí en las tapas. el cilindro tiene un contorno que no es circular, sino que tiene una fórmula ahí que depende de la forma de la sombra, y las alturas ahí son variables. El cilindro sería con G igual constante y F igual constante, y esto es un círculo, la sombra sería del pico. Entonces, esto Vale. es bastante más general. ¿Ya? Ya, vale. Gracias. Como les digo, en el de Marcel y Tromba, pueden revisar ahí cómo está explicado, traten de seguir eso, y el viernes lo terminamos. ¿Ah? Y vemos cómo se explica esto. Ya. ¿Dudas? ¿No? ¿No más? Agarro el curso aquí y a la papelera. No, finalizar. Ya. Chao, niños online. Chao, niños presenciales.